Les damos la bienvenida a una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Estamos muy contentos porque Dios nos permite seguir aprendiendo de su palabra por medio de una lección que este trimestre está enfatizando la educación cristiana, la educación como la base para la redención del ser humano. Y hoy, durante estos días, mejor dicho, vamos a estudiar el tema Jesús como el gran maestro. Así que le invitamos a que esté siempre aquí en sintonía con nosotros, porque esta semana nos acompañará el pastor Luis Alonso Aguillón. Él es secretario de la Iglesia Adventista en El Salvador y además es el director de jóvenes para la Iglesia Adventista en El Salvador. Él estará con nosotros y abonará para que podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Gerson, y también una feliz semana para cada uno de ustedes. Es primer día de la semana. Hay que arrancar con mucha alegría, con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro Dios Salvador tiene planes de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que si usted está en casa o quizá le tocó laborar o va de camino, pues sonría y dígale al Señor: Señor, entre en mi corazón, porque este día quiero aprender más y más de ti. Así que amén. Es un privilegio durante toda esta semana estar estudiando una lección, un estudio de la Biblia que nos refleja de algo muy importante, como es quién es un maestro ideal. Muy bien, excelente. Y hoy vamos a hablar sobre el primer tema. Este día domingo vamos a conversar con el pastor sobre revelar al Padre. Pero para poder hacerlo bien, pastor, invitamos a nuestra audiencia que está escuchando Radio Adventista o que está viendo este video a que nos acompañe a orar. Padre querido, gracias te damos porque en Jesús encontramos al Maestro de los Maestros y también en Él encontramos tu revelación más completa. Ayúdanos a aprender en la lección de hoy qué es lo que tú nos quieres enseñar a fin de que podamos vivir los principios de la educación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, pastor. Me llama mucho la atención cuando la Biblia se refiere al Señor Jesucristo, porque cuando vamos a textos como Hebreos, por ejemplo, que me gustaría leer para comenzar esta semana y este estudio de la palabra de Dios, vemos el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. Y me gustaría que comentara eso, pastor, porque en Hebreos, el capítulo 1, el apóstol escribiendo en este libro, nos dice así, del 1 al 4 los versos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre. Pastor, ¿qué nos enseña esto sobre la razón por la que Jesús vino a esta tierra y qué nos muestra el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra? Algún punto importante que tenemos que remarcar esta mañana es que el concepto que tenían las personas de Dios se había ido degradando poco a poco. Es más, si ustedes recuerdan, en la misma creación, Satanás trató de decirle les dijo a Adán y Eva: no, el día que comieran de ese fruto, ciertamente seréis como dioses. Y estaba diciéndoles a lo contrario. Y en muchas oportunidades también el concepto de Dios se había degradado. Por eso el Padre envía a su Hijo, y al enviar a su Hijo le dice una misión clara: por favor, muéstrales qué es el amor. Y cuando Hebreos claramente da una importante reseña, reflejo, significa que Jesús estaba dando a entender que el mensaje que él decía, el reflejo que él daba a mostrar, no era personal, sino que era algo de parte del Padre. ¿Y por qué Pablo estaba interesado en poder tocar este tema y resaltar? Recordemos que en ese tiempo, hoy en día todos creemos, bueno, no todos, pero un buen porcentaje creemos en Jesús. Sí, porque cierto. Hay otros que creen solamente en Dios. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Pero al venir, Pablo está diciendo: oigan, el mensaje de Jesucristo fue revelar al Padre, porque el Padre y Él, uno solo. Muy bien. Entonces, pastor, quiere decir entonces que el trabajo del Señor Jesucristo fue
mostrarnos la realidad de Dios y cómo se interesa por nosotros. Exacto. Me gusta mucho porque el texto dice ahí que Dios ha hablado de muchas maneras, pero finalmente nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, aquí hay una palabra que me gustaría que usted explicara, pastor, esa palabra carácter. ¿A qué se refiere en la Biblia esa palabra que nosotros pues la escuchamos en español, la entendemos a nuestra manera, pero cuando aparece en la Biblia, ¿a qué se refiere? Es interesante que en aquel tiempo, bueno, aún en día se había distorsionado el carácter de Dios. Ajá. Y Usted había dicho eso antes, sí, ¿no? y se había mostrado que los fariseos y los escribas mostraban a un Dios que era un Dios que te va a castigar, un Dios que quiere que tú sufras, un Dios que quiere que tú no sonrías. Wow. Y cuando Jesús vino, Él vino a mostrar el verdadero carácter de Dios, que un poco durante esta semana vamos a ver qué significaba poder reflejar al Padre, pero reflejar el auténtico carácter que Dios tiene. ¿Y cuál es el carácter de Dios? 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Ahora, es interesante que nosotros podamos ver que un maestro va a enseñar de lo que él ha aprendido y también ha vivido. Sí. Ahora, por experiencia. Por experiencia. Nosotros hoy en día queremos a veces enseñar cosas que no hemos experimentado. Uh-huh. En ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a personas que dicen, miren, el ajo con la cebolla, el limón es muy bueno. Y en una oportunidad le pregunté a nadie, ¿y usted lo ha probado? Me dijo, no, lo he leído, pues no lo he probado porque no me gusta el ajo. Ay, no, qué barbaridad. A veces, hermano Gerson y amigos queridos y hermanos, no podemos hablar del amor de Dios si no lo hemos experimentado. Tú no puedes compartir una experiencia o hablar de una experiencia si no la has vivido. Jesús vino acá porque Él mismo, cuando en Hebreos dice, el resplandor de la gloria de Dios es la imagen misma de lo que Dios es. Uh-huh. Entonces significa que Jesús estaba reflejando lo que Dios era. Ahora, ¿era por obligación o por amor? No, por siempre amor. Era por amor. Ahora, este es el primer punto de nosotros ver que Jesús vino a demostrar el verdadero carácter de Dios. No sé a usted, hermano Gerson, pero en mi casa, mi abuela nos enseñaba que cuando se oían truenos, se habían tormentas, era Dios te va a castigar. Wow. Y entonces en un momento yo pensaba que Dios estaba así pendiente, tirando rayos. Pero, a ver qué hacíamos mal. Exacto. Y muchos en aquel tiempo entendían ese concepto. Ahora, Pablo reafirmó dos cosas y los evangelios, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, reflejaron dos cosas. En primer lugar, reflejaron que Dios tenía un propósito especial de amar al ser humano. Y en segundo, que el ministerio de Jesucristo era tan válido como el Padre había hablado antes a través de los padres, de los profetas, de los jueces, de los siervos que lo ocupó. Así que creo que ese ministerio de Jesús era un ministerio claro. Yo he venido, él decía, he venido, esa palabra, cuando tocamos un poco el idioma original, era como, tengo una misión por estar acá. Confirmo tener una misión y era poder mostrar el carácter y la voluntad del Padre. Ahora, pastor, llevando esto a nuestros salones de clases, porque recuerde que estamos estudiando un tema que tiene que ver con educación, ¿qué se puede recomendar a aquellos que se paran frente a los alumnos? ¿Qué deben revelar ellos ante sus alumnos para que luego sus alumnos sean impactados con eso y revelen a sí mismos a otros? Claro, es un gran desafío, hermano Gerson. Porque todos los que nos paramos frente a una persona para enseñarle, tenemos un gran desafío, que lo que voy a enseñarle, yo también lo esté viviendo. En el caso de los maestros de las instituciones cristianas, el desafío más grande no es la parte intelectual, porque se basa en una experiencia de un libro, sino es la parte espiritual de lo que el alumno puede observar. Y de igual manera los padres, porque recordemos que en los libros que nos gustaría que ustedes puedan buscar, lo pueden encontrar tanto en las librerías adventistas como también en internet, como el libro La Educación Cristiana. Un gran libro, sí. Exacto. Esto dice que la primera escuela es en el hogar. Correcto. Y el segundo es la institución educativa. Ahora, es una gran responsabilidad, hermano Gerson, nosotros decir que voy a enseñarles de Jesús, pero les voy a enseñar no de lo que he leído, sino de lo que
yo estoy experimentando. De la experiencia. Pablo mismo dijo que él, al poder vivir con Cristo, ahora era nueva criatura. Muy bien. Y esa parte era una oportunidad de poder reflejar. Así que el desafío que tenemos todos, porque en el caso de ustedes, hermanos, que están aquí en radio, nosotros que estamos como pastores, tenemos el desafío de enseñar, no lo que por ahí escuché, no, lo que yo estoy viviendo. Y lo que queremos vivir es el amor de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, porque bueno, para comenzar este día lo que aprendimos es la revelación que hace Jesús de nuestro Dios, pero ahora también nos queda la misión de poder revelar nosotros mismos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y creo, pastor, que podemos orar por eso y pedirle a Dios que nos ayude a también hacer esa tarea y a tomar en serio el deber que Dios nos ha dado. Claro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en esta hora tú nos has recordado que tú y el Hijo tienen un solo propósito junto con el Espíritu Santo. Y es reflejar el amor que ustedes tienen hacia cada ser humano. Gracias por esa oportunidad de enviar a tu Hijo para reflejar el verdadero carácter y enseñarnos a nosotros cuál es el propósito de estar unidos contigo. Oramos por cada maestro de institución adventista, por cada maestro que probablemente labora en otra institución pública, pero que es un seguidor tuyo, que es un cristiano, que refleje el verdadero carácter, porque asiste todos los días al aula del aprendizaje de tu palabra, oh Señor. Gracias, que este día pueda ser de mucha bendición y que el día de mañana estemos dispuestos a seguir aprendiendo del gran Maestro en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.